Muy buenas, compañeros, compañeras, colegas de profesión. Encantado de poder hablar con vosotros y con vosotras, aunque sea a través de la virtualidad. Em, la propuesta que traemos para este Congreso Estatal, Congreso Iberoamericano de Trabajo Social, tiene por título Afrontando la COVID-19 desde un servicio esencial, facilitadores y barreras percibidos por las profesionales del trabajo social para desempeñar su trabajo en tiempos de pandemia. Esta propuesta la presentamos a Alain Morilla, un servidor, Manuela Fernández Borrero y Susana Martí García, todos pertenecientes al Departamento de Sociología, Trabajo Social y Salud Pública de la Universidad de Huelva, formando parte de un equipo más amplio que está liderado por el catedrático Octavio Vázquez Aguado. Este trabajo que hoy presentamos, que traemos aquí para este congreso, supondría una segunda fase de un trabajo previo que desarrollamos a través de cuestionarios en abril de 2020. Se comenzó en plena primera ola, en pleno confinamiento domiciliario, las medidas más duras que se llevaron a cabo para evitar la propagación de la pandemia. Este trabajo, por si quieren ampliar más información, hay varias publicaciones en revistas internacionales a raíz de este trabajo. COVID-19 and Social Services in Spain, en la revista Plus One, o Telework and Social Services in Spain during the COVID-19, en la revista International Journal of Environmental Research and Public Health. Aquí nos centramos más en el tema del teletrabajo, esta experiencia, digámoslo, piloto de teletrabajo a la que nos vimos un poco forzadas desde el trabajo social a llevar a cabo en esta primera ola de la pandemia, en muchos casos, en los que no se pudo seguir manteniendo una atención presencial. También tenemos un par de capítulos en libros, colectivos vulnerables y servicios sociales y COVID-19, una aproximación a la realidad española, que es este libro en Investigaciones desde el Trabajo Social, coordinado por Evaristo Barrera y José Luis Sarasola, o en Las políticas sociales que vendrán, coordinado por Carlos Vladimir Zambrano. Tenemos otro capítulo de respuesta de los servicios sociales españoles ante la crisis de la COVID-19. En este capítulo precisamente ya manifestamos que abordar cualquier tipo de reto futuro, de propuesta hacia los servicios sociales, implica también enfrentar por las carencias y los déficits que ya de por sí tenía el propio servicio, ¿no? Que ya manifestó el Consejo General de Trabajo Social en su informe de 2019. Bueno, ahí se evidenciaban muchas cosas de como las principales problemáticas que percibían los y las profesionales: de estrés, saturación, burocratización, cómo han ido disminuyendo el nivel de funcionariado, servicios sociales. Todo esto se viene arrastrando desde las políticas de austeridad derivadas de la anterior crisis económica que tuvimos en nuestro país, que supuso cada vez ir recortando más el plan concertado. Entonces, a las puertas de una nueva crisis, como la previsible, en la que estamos ya inmersos e inmersas, originada por la pandemia de COVID-19, pues conviene, ¿no? Eh, ser conscientes de estos déficits previos, estas carencias que ya veníamos arrastrando y que se han venido a exacerbar, ¿no? Ahora en esta época de pandemia. Bueno, dejaré toda la bibliografía a la que acabo de hacer referencia en la descripción de este vídeo, para que la puedan consultar con libertad. También asimismo dejaré mi correo electrónico por si quieren profundizar en alguna cuestión. La propuesta que hoy traemos para este congreso eh, parte de análisis discursivo y más en profundidad cualitativo, su posterior análisis con Atlas T, de la entrevista en profundidad a 22 profesionales del trabajo social en diferentes ámbitos de actuación y en diferentes comunidades autónomas. Este trabajo de campo cualitativo de entrevistas se desarrolló entre abril y junio de 2021, prácticamente un año después de este primer trabajo cuantitativo de cuestionario al que he hecho mención al principio. En este cuestionario
en el que se pretendió, obviamente, que estuvieran representados mayor número de perfiles profesionales, de sectores de atención, de ámbitos y también la mayor parte de comunidades autónomas. Pues la estructura de esta entrevista en profundidad, básicamente, era, bueno, se empezaba contextualizando el puesto de trabajo, las funciones, la afectación, en una segunda parte, la afectación laboral, profesional de las medidas que se habían llevado a cabo en el centro de trabajo a raíz de la COVID-19. También, siguiente apartado, se cuestionaba acerca ya de la afectación emocional, psicosocial de toda esta situación de pandemia y sobre las estrategias de afrontamiento que se habían llevado a cabo o se podrían llevar a cabo. También otro apartado en el que se pedía una valoración de esta experiencia de teletrabajo en base a su experiencia o en base a si no habían podido teletrabajar o que su trabajo mm, tuvo que seguir siendo presencial. Bueno, pues en base a otros compañeros, compañeras que sí pudieron teletrabajar, pues se pedía esta valoración. Y finalmente, para concluir, identificación de propuestas de mejora en la profesión y en los servicios sociales. El objetivo que hoy presentamos aquí en esta comunicación para este congreso, que dará lugar también previsiblemente a una publicación, eh, nos centraremos en, como ya digo, teniendo en cuenta estas condiciones previas, estas carencias previas existentes en la profesión, cómo aprovechar esta experiencia, este aprendizaje en tiempos de pandemia para construir y avanzar, que creo que es muy parecido al lema que tiene este congreso, ¿no? Entonces, en base a los principales resultados que ahora comentaré, se puede identificar una serie de barreras, oportunidades que nos sirvan para mejorar, siempre teniendo en cuenta estas grandes carencias estructurales que ya veníamos arrastrando. Siento reiterarme. Entonces, bueno, me es imposible comentar en profundidad en un tiempo de intervención tan breve todos los resultados obtenidos, pero bueno, sí que nos sirve nos da una oportunidad de dar unas breves pinceladas de lo que manifestaron estos y estas profesionales, sobre todo, bueno, mayoritariamente mujeres, como es normal en nuestro sector, em, para que nos sirva a modo de reflexión conjunta y en base a este discurso, con el objetivo último, por supuesto, pues de aumentar la calidad de los servicios y asimismo mejor preparación para posibles crisis futuras y la propia crisis en la que estamos como profesionales inmersos e inmersas. Bien, uno de los resultados, en base a la mayor densidad en el discurso, la mayor veces que aparecían estas ideas en las 22 entrevistas analizadas, era la idea de supervisión y espacios de descarga. Supervisión no entendida como un control, como una fiscalización, sino que pudiera haber una figura de apoyo en el trabajo o de supervisión mismamente dicha, espacios en los que sirvieran como descarga emocional o em, respuestas ante dificultades de una manera más o menos informal, pero que pudieran servir como un desahogo, tanto en la figura de esta supervisión o en estos espacios con este apoyo más quizá de compañeros, compañeras, pero poder tener una opción de descarga tanto emocional como de dudas y dificultades o plantear dilemas éticos, cualquier cuestión, ¿de acuerdo? Otra idea también de la que se puede extraer barreras y facilitadores, obviamente, era la idea que aparecía en las entrevistas de la importancia del clima laboral y del apoyo informal. Y cómo se
se había vivido un tiempo de pandemia, esta carencia al no tener ese apoyo de incluso a poder irte a tomar un café con las compañeras, cómo se había perdido ese espacio y cómo había afectado esto a las compañeras. La importancia de un buen clima laboral y de poder tener un apoyo informal en la organización. También aparecieron propuestas que nos aludían a necesidad de un esfuerzo organizado, que valga la redundancia, bueno, por las entidades, por las organizaciones, que en estrategias de autocuidado profesional, siendo conscientes de que a veces los colegios profesionales ofertan este tipo de iniciativas, pero se demandaban estos discursos que se hicieran por parte de la organización. Habría que ver, dependiendo del tipo de organización, y qué sería lo más apropiado, pero la idea general sí que se demandaba esa apuesta, quizá derivada también de la difícil situación que había en ese momento, de afrontamiento emocional y de mayor estrés, mayor saturación. Como aparecía mucho en las entrevistas, claro, era ese miedo que todo el mundo, todos nosotros, nosotras teníamos por nuestra propia situación, por la de nuestros propios familiares, y a su vez estábamos trabajando con personas con esos mismos miedos, con situaciones que a su vez había su situación ya de vulnerabilidad, incluso se podía haber agravado. Entonces tenemos esa doble afectación en la que este clima laboral y este apoyo pues fue fundamental. Es destacable que pocas personas, muy pocas, hicieron referencia expresa a que un aumento del salario les serviría como, o lo han manifestado como una necesidad real. Sí que han hablado de escasez de recursos del propio sistema, de la propia organización, pero realmente han dado más importancia a otros elementos, como comento, que existan estos espacios de comunicación, este clima laboral, antes que al propio, que le aumenten el salario, ¿no? La escasez de recursos con los que cuentan para intervenir, sí, pero esto no viene derivado de la pandemia, sino que ya conocemos los ratios y conocemos los déficits con los que veníamos, como veníamos comentando. También ha aparecido mucho la experiencia de digitalización. Bueno, por poner un ejemplo, en algunas residencias de mayores pues, se ha incorporado tablet, comunicación con los familiares por WhatsApp, incluso se hacían llamadas con la residencia, con la persona mayor que estaba en esa residencia para que pudieran verla. Esta idea de incorporar herramientas digitales, no solo para facilitar y reducir esta carga burocrática de la que ya venimos hablando en la profesión durante mucho tiempo, sino también para la atención, que parece algo que nunca nos hemos planteado, porque nuestro trabajo, al ser tan personal, tan cara a cara, no solemos tener en mente estas cuestiones, pero en esta experiencia de COVID-19 se ha visto a la gente obligada a hacerlo. Y por último, bueno, aunque hay muchas más cosas, pero no puedo extenderme más, también aparecía mucho en la, entre las personas entrevistadas la idea de poner en valor la profesión, de reconocimiento de cara a otros sectores profesionales, a nuestra propia profesión incluso. Como ya decíamos, como también tiene por título esta comunicación, se nos consideró trabajadores esenciales, trabajadoras esenciales en la pandemia, pero no al principio, el 14 de marzo cuando comienza, no se nos considera trabajadoras esenciales, y esto dice mucho del reconocimiento de nuestra profesión, quizás que tengan que pasar un par de semanas hasta que efectivamente se nos considere trabajadores y trabajadoras esenciales. Y bueno, no puedo extenderme más, pero espero que podamos compartir precisamente estos espacios informales allí en Ciudad Real y podáis preguntarme, o si queréis profundicemos sobre algunos de estos aspectos, o os puedo enseñar nuestro trabajo más concretamente, o simplemente pues intercambiemos un café y charlemos. Muchas gracias.